Entonces yo pasé no sé, 7, 8, 9 de dilatación, 10 de dilatación sola y además gritando, porque yo entré en una adrenalina total. No tenía a mi acompañante, quien era el que me calmaba y me sentía un poco segura y no tan sola. Yo pedía cesárea, por favor, que no aguanto más, ayúdenme, también pedía. Ahí viene la matrona que me había estado viendo durante el día y me miraba y se iba y se reía así. Y diciendo, no quería un parto respetado, no quería un parto natural, ahí está. Entonces le digo a la matrona, le digo, oye, ¿sabes qué? Siento raro acá abajo, ¿qué me pasa? Ay, no, pero es que mamita le hicieron una episiotomía. ¿Una qué? Y ahí me explicaron qué era una episiotomía. Nunca me preguntaron. Entonces, después yo me vi con un espejito, un tajo que llegaba de mi vagina hasta cerca del ano. Que tú ya tienes 39 semanas, tengo que empezarte a hacer tacto vaginal. Y yo no sabía que ese procedimiento no se debe hacer solo por hacerlo. Y ahí él me dijo eso, que no iba a adelantar, esperar que yo dilatara, porque él ya había visto que no había manera de mi hija nacer de parto normal. Y de hecho aún me hizo creer que si yo dejara pasar más tiempo, las cosas que estaban buenas podrían quedarse malas. Y me quiso echar culpa. Porque en el momento yo ni siquiera me di cuenta, porque el dolor que estaba sufriendo por tener a mi hija, uno era el dolor, otro era la preocupación porque yo ya no tenía más fuerza para seguir pujando y yo sabía que mi bebé necesitaba salir y no me di cuenta. Después me dijeron que me tenían que poner puntos porque me habían rasgado para que mi bebé pudiera salir. Y entre las dos enfermeras que había me apretaron la guatita para que mi bebé bajara. Escuchábamos testimonios de una realidad poco conocida en nuestro país. El Observatorio de Violencia Obstétrica en Chile señala que el 56,4% de las mujeres se ha sentido reprimida por sentir dolor al momento del parto y la mitad de las chilenas ha vivido violencia obstétrica. Una realidad que ha ido en aumento en pandemia. Las burlas, los malos tratos, la poca información es parte de este tipo de violencia. Un proyecto de ley llamado Ley Adriana, que se denomina así por el caso de Adriana Palacios, que perdió lamentablemente a su bebé en el momento del parto por negligencia médica, busca concientizar y erradicar este tipo de violencia que viven miles de mujeres. De este tema hablaremos en el siguiente reportaje. Cada mujer embarazada tiene un ideal de parto. Las emociones se apoderan de todo el proceso de gestación esperando el gran día. Los nervios e inquietudes se asoman sobre todo si eres madre primeriza. Así lo vivió Viviana al tener a su primer hijo de hoy 7 meses, sin pensar que de un momento a otro comenzaría una pesadilla. No fue lo que quería, sí. Después en el posparto estuve varios días pensando, y yo creo que claro, como en una crisis, ¿cierto? Pensando en que lo quería de otra forma y que no salió como yo esperaba. Pero después ya miraba a mi bebé y decía, ya, lo tengo acá, ¿cierto? Pero sí, me costó. Mismos recuerdos tiene Daniela de su primer parto. Hace casi 17 años, siendo adolescente con mucho dolor, tuvo que vivir violencia, una episiotomía de por medio y presión por una lactancia que no se daba con facilidad. El escenario nunca fue el más óptimo ni el más acogedor para dar a luz a su hija. Y el recuerdo de ese momento dejó huellas. Además que sentía un dolor horrible. La matrona llegó y te aprieta el pezón. Ay, mamita, no tiene leche. Chucha, estoy defectuosa. Usted tiene que darle teta a la guagua porque si no va a estar con una hipoglicemia y eso es grave. Pueden pasar cosas graves y va a ser responsabilidad suya. Entonces, además, después de todo lo que te habían hecho pasar, te tira la carga a ti de que si algo le pasa a tu guagua es tu culpa. Sabrina, sin embargo, tuvo que soportar discriminación, que su médico adelantara su parto sin alguna razón médica sostenible, haciendo que su primer parto fuera todo lo contrario a lo que soñó. Y yo no tenía ninguna enfermedad, entonces no había ninguna razón para acelerar mi parto. Si él me internó porque yo estaba en trabajo de parto activo, debería tener esperado normal.
Y eso fue pronto. Y ahí yo me quedé con miedo porque yo le dije, no, oxitocina no, porque yo he escuchado que hace doler y todo. Y yo le dije, ¿por qué oxitocina? Y él me dijo, no, es que la oxitocina te va a ayudar porque tus contracciones están despaciadas. Y ella me hacía creer que si estaban despaciadas era porque mi cuerpo no estaba funcionando correctamente. No fue diferente para Nate, que el parto de su primer hijo fue traumático y que la llevó a crear 1000 Relatos Más, una página que busca visibilizar relatos de madres que han sido violentadas. Al final uno se siente súper culpable porque lo que le pasa en el momento del parto uno tiene un poco una idea de lo que va a ocurrir, se informa, investiga. Surge la idea de crear esta página para poder prevenir, concientizar y acompañarnos entre otras mujeres que también habían sufrido violencia obstétrica. Y es que todas pensaron en vivir un parto en plenitud, guiado e informado, un nacimiento en definitiva donde se respete el consentimiento de la madre en todos los sentidos, un plan de parto respetado que independiente de una situación de emergencia se piense en el pro de los deseos y derechos de la mujer. Pero lo que yo me sentí engañada mismo fue por esos profesionales, porque ellos me dijeron que sí, que me iban a respetar, que desde que claro, que yo estuviera bien. Y lo que pasó es que yo estaba bien, solo que ellos estaban adelantando y al final no esperaron mi trabajo de parto ocurrir de manera natural. La pandemia a mí me pilló gestando. Empecé a ver la cantidad de violencia que empezaron a ejercer todas las clínicas y hospitales al inicio de la pandemia. Y ahí me caí de susto, sabiendo que quería un parto respetado, buscando un equipo que fuese alineado con lo que yo estaba buscando. Pero claro, la pandemia cambió todos los protocolos de las clínicas. No te dejaban estar acompañada. A las mujeres que se demoraban mucho, las cesareaban. O sea, yo sabía que no podían hacer alguna intervención sin mi consentimiento, ¿cierto? Yo tenía todo claro. Entonces, llevaba mi informe, mi plan de parto, que eso fue lo que gatilló todo, de donde comenzó la violencia que ejercieron hacia mí. Yo presenté mi plan de parto y ellos quedaron todos así como, ¿qué onda esta mina? O sea, ¿a quién se le ocurrió darle un plan de parto si aquí nosotros hacemos lo que queremos? A todas las une una misma experiencia, violencia obstétrica, una mala práctica en el ámbito sanitario naturalizada, invisibilizada y sin resorte legal. Y es que la dignidad de las mujeres durante cualquier etapa del embarazo, parto o puerperio sigue siendo vulnerada a través de un sinnúmero de prácticas que muchas veces las mujeres no logran detectar en su momento como violento. Y hoy día sé que mucha responsabilidad tiene esa maldita episiotomía que estaba prohibida en muchos países. O sea, ni siquiera me preguntaron, no me informaron. Si yo no pregunto qué me pasa, o sea, nadie me dice que me hicieron eso. Y después de eso, las primeras semanas, los primeros meses para mí fueron terribles, terrible tener que estar con este ser nuevo, con mi cuerpo mutilado. Entré en una depresión postparto heavy, muy, muy fuerte. Yo quería beber agua y él me prohibió. Y yo le contesté y discutimos por eso, porque antes yo había preguntado a ella de antes si podría comer y beber agua durante mi trabajo de parto. Y en el momento ella me dijo que no podría y me sentí engañada. Y ella me dijo que porque yo era brasileña no me había comprendido. Entonces yo empecé a llorar porque sabía que aquella indicación estaba errada, pero acepté la cesárea porque estaba cansada, triste, ya había pasado por xenofobia, ya habían gritado conmigo, apuntado el dedo en mi rostro sin comer. Y ahí pensé, oca, quiero conocer a mi hija y listo, y quiero acabar con ese sufrimiento. No estoy pidiendo nada del otro mundo, estoy pidiendo solamente que se respete mi decisión. O sea, vine a revolotear todo el hospital, ¿cierto? Yo creo que todo el hospital sabía que había una paciente cacho en preparto y que no aceptaba o acataba la decisión del médico porque me iban a inyectar oxitocina. Y yo vengo y le digo, no quiero oxitocina. Y ahí al tiro me enfrenta y me dice, ¿y por qué? Sí, ¿tú sabes lo que es la oxitocina? Y yo sí, y le debato. Y cuando le debatí, me miró y se fue.
Las burlas, el maltrato, los insultos y el abandono a la mujer durante el parto forman parte de este tipo de violencia tan oculta y de la cual poco se habla. Según la OMS, es ejercida por profesionales de la salud hacia las mujeres embarazadas, el labor de parto y el puerperio. Es una violencia de género que está normalizada y que es transversal al estrato socioeconómico, cultural y social, generando consecuencias irreparables, tanto psicológicas como emocionales. Yo sufriría violencia en mi embarazo cuando no sé, me realicen un procedimiento y yo no sepa por qué me lo están realizando. Hay muchas mujeres que sufren violencia hasta en los mismos controles, como estáis muy gordita, estáis subiendo mucho de peso. Hay un tipo de normalización de la violencia obstétrica en las mujeres porque no hay identificación, no hay capacitación, no hay educación en torno al tema. Entonces lo que ocurre lamentablemente es que las mujeres se enfrentan a un parto bajo las condiciones que el cuerpo médico o la institución en la que están teniendo a su hijo o a su hija, e incluso antes del parto, ¿cierto? Son tratadas de manera violenta en algunas situaciones. Y es que actualmente una de las críticas es que el embarazo es visto netamente como una patología y no un proceso fisiológico. La mayoría de los partos pueden ser normales, salvo que se demuestre lo contrario. Esta debería ser la filosofía que guiase a la actuación de los profesionales sanitarios en la atención del parto. De que los médicos tienen un entrenamiento que es para ver patologías y hemos olvidado que el parto es un proceso que es fisiológico, no es una patología, no nos vamos a mejorar, como decían antiguamente las mujeres, ¿cachai? No me voy a mejorar de nada, no hay ninguna mujer que haya pasado gestando el resto de su vida, el parto va a ocurrir, quieras o no quieras. El embarazo en sí se ha llevado mucho a lo que es la enfermedad, a la patología. Ya el embarazo no se ve como algo fisiológico. Es más, todas las embarazadas son vistas como por controles prenatales que en realidad no debería ser, porque yo no tendría por qué controlarte, yo debería acompañarte, educarte. Si pensamos en evitar la violencia obstétrica, cuesta pensar en cómo sería un embarazo en zonas extremas del país, donde muchas veces las mujeres deben viajar horas para dar a luz o simplemente no tienen el equipo médico óptimo, como es el caso de Ariana, que tuvo que viajar casi 9 horas de Cochrane a Coyhaique para tener a su última hija en el año 2017. Por ello se espera que este tema sea considerado en el debate de la ley Adriana. Del viaje de acá, de Cochrane a Coyhaique, son 9 horas en bus. 9 horas en las que uno va con su guatita ahí toda enrollada dentro de un bus, sin poder pararse, las piernas hinchadas. Nos envían por temas de seguridad. Yo, en mi caso particular, llegué a la casa de la madre campesina y en ese tiempo la casa de la madre campesina tampoco tenía las mejores condiciones para recibir a las madres. Mi hijita no podía nacer porque era muy grande y súper gordita, entonces me costó mucho para tenerla y yo les pedía que por favor me ayudaran o que me hicieran cesárea porque ya había pasado mucho rato y mi guagua no salía. Y ellos no me quisieron hacer cesárea y me hicieron un tajo y me rasgaron más de lo que tenía que hacer. Aquí hay mujeres que para llegar solo a Cochrane, de los campos que están aquí en Cochrane, para llegar solo a Cochrane, tienen que andar a caballo 4 horas, cruzar el río Báquer y después media hora más para acá, para el pueblo, y después pegarse el viaje a Coyhaique. Nos enfrentamos a una situación que al menos para mí era desconocida, que por ejemplo las mujeres de Aysén únicamente pueden tener a sus hijos o hijas en el hospital que tiene alta complejidad, que hoy día es únicamente Coyhaique. ¿Y qué pasa con las localidades que están más alejadas, donde las mujeres un mes antes de tener a su hijo, o sea, con 8 meses de embarazo, tienen que asistir solas en barcaza, trasladarse como puedan, bajo las condiciones climáticas que sea? La denominada Ley Adriana, que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y que sanciona la violencia gínico-obstétrica, busca terminar con situaciones traumáticas en el parto. Su nombre recuerda el caso de Adriana Palacios, que perdió a su bebé en el año 2017 al momento de nacer por negligencia médica. Para muchas mujeres esta ley es un paso trascendental para avanzar en derechos de género. Voy a cambiar el paradigma, ¿cierto?, del trato, el trato en sí, que hay forma de decirte las cosas, de
de pedírtela, ¿cierto? O también de informarla. Nadie debería estar pidiendo a gritos que se respeten sus derechos, sino que debería ser como regla general. Yo en este caso soy mucho más optimista, porque al menos se está hablando del tema. Y eso ya es un tremendo paso. Que estemos visibilizando que existe una violencia y que hay que llamarla por su nombre, violencia obstétrica, a pesar de que los médicos y el gremio no quiere que ocupemos ese concepto. ¿Quién fiscaliza si se está acelerando el parto de una mujer innecesariamente? Porque el médico al final puede poner lo que él quiera en la ficha clínica, así como él puso en mi caso. Lamentablemente, si no hay punición, eso se va a seguir repitiendo. Nosotras mujeres no tenemos mucho lo que hacer, es contar con la suerte. Entonces llamar a informarse, a tramitar esto lo más rápido posible, ya que es urgente, o sea, es algo que ocurre, lo más probable hoy en día, está ocurriendo ahora, mañana, pasado, es algo que ocurre y ocurrirá. Entonces es algo que hay que sacar adelante para poder tener una ley que garantice, como mencionaba, los derechos de la mujer y el recién nacido. Finalmente, la empatía es la clave en el minuto del parto, donde una mujer está en un proceso vulnerable, en el embarazo también, ¿cierto? Entonces, cuando uno no tiene las herramientas para reconocer que se está siendo víctima de violencia, todo se vuelve más complejo. Sin duda, los cuerpos médicos deberían recibir una capacitación especializada que tenga enfoque de género. El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y ya fue aprobada en general. Ahora se encuentra en debate de indicaciones. Se hace cargo además de la falta de regulación y de sanciones en torno a la violencia obstétrica en el país. Los menos casos, evidentemente, pero bueno, hay que legislar lógicamente en general y para todo, es qué pasa si terminas con algunos de estos ámbitos de aplicación de la ley fuera de lo que es personal de salud. O sea, aquí, a quién se le debería aplicar en particular estas legislaciones a ellos, porque si terminan personales de otras áreas involucrados en algunos de los ámbitos donde estamos garantizando este derecho para las personas con capacidad de gestar, entonces en ese caso podría verse una aplicación más general y no solamente en particular o más específica a ellos que sí deben conocer la ley, aplicarla, se les va a capacitar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que el ámbito de esta ley busca como objetivo sancionar la violencia ginecobstetra, yo creo que cuando se habla de sancionar tiene que haber una actitud positiva que genere esa sanción, no por omisión. O sea, yo puedo presumir, cierto, que efectivamente haya un consentimiento siempre, pero cuando hay esa omisión o cuando el consentimiento no está claro, que es lo que ocurre generalmente en el establecimiento de salud, porque bastaría que un funcionario dijera, no, si dijo que sí. Entonces, como no hay prueba de consentimiento tan claro, y siempre esa es la duda que nos queda, porque yo no veo ningún funcionario de salud que diga que no trató bien a una paciente, es todo lo contrario. Siempre tenemos que probar que no lo trató bien. Entonces, yo preferiría, desde el punto de vista legislativo, para mayor claridad y entendiendo el objetivo del proyecto, que quedara el texto aprobado tal cual viene en la Cámara de Diputados, que actúa justamente con sancionar, tal cual dice el título del proyecto, a quien no consiente durante la atención de salud. El momento del parto es considerado uno de los hitos del ciclo vital de mayor vulnerabilidad social, física y psicológica para las mujeres, por lo que el riesgo de una experiencia negativa, incluso traumática, puede tener un importante impacto en la salud mental y física de todas las madres. Muchas veces existe un temor de no tener más hijos o intentar un nuevo parto, esta vez en mejores condiciones. Pero gracias a Dios, mi hija siempre le gustó mamá mucho y me apegué mucho a eso con todas mis fuerzas y miraba a mi hija e intentaba quedarme contenta y no estaba contenta. Y eso afectó mucho mi puerperio con mi hija. Hasta los 4 meses de mi hija, yo me quedaba yo busqué mi conocimiento sobre mi parto porque no me dieron ninguna razón. Yo tuve mi hijo con 40 semanas y un día y él nació en la misma hora de mi hija. En la misma hora, a las 20:13. Yo dilaté hasta los 8 centímetros sin sentir nada de dolor, tranquilo. Y mi parto al final fue bien tranquilo de mi hijo. Yo tenía un poco culpa al final de la gestación de él, porque todo el parto, toda la gestación de él se trató en realidad de la gestación de mi hija. Yo pensaba en mi hija cuando lo gesté a él. Cuando yo estaba pariendo, yo pensaba en mi hija, ¿cachai? Entonces, tenía pena de no haberlo gestado a él, pero él me prestó su gestación para poder sanar
la de su hermana. Sin duda, reconocer que se es víctima de violencia obstétrica es un gran paso. Sanar el trauma es otro. De hecho, hasta ahora una mujer debe estar viviendo violencia obstétrica en el parto y es lo que busca erradicar la ley Adriana, estableciendo como un derecho el parto respetado y no un procedimiento antojadizo, estableciendo también un complemento entre el profesional de la medicina y la mujer de establecer un parto informado, acompañado y sobre todo con el consentimiento de la mujer. Con esto culminamos el siguiente reportaje de Enfoque Social. Siga todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.